¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El gobierno en una conferencia de prensa anuncia que demandará penalmente a Evo Morales por terrorismo y obstaculización a procesos electorales. Esta información se da mediante una conferencia de prensa entre el ministro de Gobierno y la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Escuchemos las justificaciones y cómo reacciona el gobierno frente al presunto audio filtrado de Evo Morales. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. Agradecer a los medios de comunicación que nos permiten llevar información a todos los hogares de nuestro país. Saludar a nuestra hermana ministra de la Presidencia, compañera Marianela Prada. De igual manera, saludar a nuestro hermano ministro de Justicia, César Siles. En los últimos días y en las últimas horas, el pueblo boliviano ha presentado no solo hechos de gravedad, sino también se ha suscitado un común denominador en todas estas movilizaciones, que es la violencia, la convulsión y la desestabilización. A estos hechos nos referimos principalmente a los bloqueos en carreteras, al personal policial herido, a las personas aprehendidas por el uso intensivo de artefactos explosivos. Y el segundo tema al que nos vamos a referir tiene que ver con los audios que hoy han sido denunciados en contra de ese personaje oscuro que sigue atentando contra la democracia y continúa irrumpiendo no solo la paz social, sino también el orden, el proceso eleccionario que se viene llevando adelante. Justamente desmenuzando un poco de esta denuncia que se ha presentado el día de hoy, decía: Evo dice, entre comillas, es con todo, es la batalla final. Es decir, cuando dice la batalla final se refiere a una guerra que ha iniciado hace prácticamente 4 años, no contra el gobierno, sino contra el pueblo boliviano. Bloqueos legislativos, bloqueos en las calles que han asediado la economía de los hogares en nuestro país. Ahora dice que es la batalla final y en sus palabras, o ganamos o perdemos. ¿Qué significa esto? Dice que nadie cree en el gobierno o en el presidente, lo que significa que todas las acciones que tome este personaje para derrocarlo y para boicotear las elecciones no serán sancionadas porque las hace creer al pueblo boliviano que son legítimas. Por otro lado, instruye claramente el cerco a las ciudades, algo que venimos anunciando y denunciando, no solo en función a los reportes de inteligencia, sino también en función a lo que los mismos compañeros y compañeras nos advierten, porque también son víctimas de este matonaje político y esta dictadura sindical. Para este propósito está bloqueando caminos para que las ciudades estén cercadas, es decir, sin ingreso de alimentos, vituallas, combustible y sin ningún ingreso de otro tipo de producto. Ahora nos preguntamos, ¿eso es luchar por la economía del pueblo? ¿Por los precios de la canasta básica familiar? ¿Por la distribución de combustible? De ninguna manera. Eso significa matar la economía, matar la democracia y tener el poder que tanto ansía. Poder que no le importa conseguir al precio que sea. Evo Morales sabe que está inhabilitado, que no puede ser candidato. Así que en sus palabras pretende tumbar al gobierno elegido democráticamente. Pretende anular las elecciones, secuestrarle el derecho a los bolivianos y bolivianas que tenemos de elegir a nuestras autoridades mediante el voto. Y con eso lograr que otro proceso electoral lo habilite. Mientras públicamente habla de movilizaciones pacíficas por alimentos, por combustible y que el pueblo se manifiesta por sí solo, por debajo, en comunicación directa, como hoy día se reproducía en ese audio, pide a su dirigencia, muestra su verdadera cara de que pretende dar un golpe de Estado, quiere anular las elecciones en nuestro país y quiere hambre y muerte solamente
por obtener su candidatura. La vía antidemocrática es la única opción que le queda, utilizando a sus bases, confundiendo y engañando a nuestros compañeros y compañeras para provocar caos, para provocar terror y para provocar muerte. Estas intenciones, instrucciones y manipulación al pueblo boliviano es inadmisible. Es su batalla final, pero no es la del pueblo boliviano. No quiera llevar al país a la situación que provocó una ruptura del orden democrático del 2019, en el que compañeros y compañeras fueron asesinadas, y ahora en calidad de golpista, de traidor a la democracia y de buscar hambre y muerte. Hoy traiciona la memoria de quienes murieron en ese entonces y la confianza de las personas que hoy le siguen. Al segundo punto que quiero hacer referencia, justamente es una muestra y presenta los resultados de cómo estas intenciones están generando agresiones hacia ambulancias y paramédicos. Policías heridos por dinamitas y bloqueos. Tenemos aproximadamente más de 26 policías heridos que han cumplido su deber constitucional velando el orden democrático, principalmente velando la seguridad de nuestra población. Tenemos cisternas paradas en puntos de bloqueo. Hoy día, gracias a un esfuerzo con la policía, hemos logrado que ingresen 31 cisternas en un convoy proveniente de Perú de las 167 que se tienen programadas. Se está amenazando con cercar las ciudades, la ciudad de La Paz, pero por otro lado también se amenaza a familias. Se han realizado distintos operativos de desbloqueo en Cochabamba, en Potosí con ayuda de la población, en Sucre, también en Oruro. Y la policía va a cumplir que es su mandato constitucional. Para cerrar mi intervención, quiero referirme también a esta persona que ha tenido la valentía de realizar esta denuncia, porque sabe que pone en riesgo su vida y la de su familia. Y ante eso, como Ministerio de Gobierno y Policía Boliviana, vamos a responder con contundencia. Se le van a brindar las garantías que éste requiere, así como también a su familia. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos, hermanas de la prensa, pueblo boliviano. La descripción de hechos graves, sucesos que están sucediendo en los últimos días, sin duda constituyen graves delitos también de orden público. Ello obliga al gobierno a actuar de forma firme y contundente. El día de mañana estamos formalizando una denuncia a través de una institución que ha sido creada para la atención de las víctimas, que es el CEPDAVI, institución descentralizada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Ha sido creada, decía, para la defensa de los derechos de las víctimas y particularmente los derechos de las víctimas de poblaciones más vulnerables, adultos mayores, personas que tienen enfermedades, que requieren atención médica, que requieren servicio hospitalario, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, grupos indígenas que están lamentablemente perjudicados por todos estos hechos que ha descrito el ministro de Gobierno. La denuncia será presentada el día de mañana por los siguientes delitos de acción pública que los hechos descritos, los que ustedes han presenciado y han informado como medios de comunicación, fácilmente pueden ser definidos como terrorismo. Artículo 133 del Código Penal. Instigación pública a delinquir, no solamente por el audio, sino por todos los sucesos anteriores al audio y declaraciones anteriores al audio, no solamente del señor Morales, sino también de muchas personas que están siguiendo este juego maquiavélico de querer dar un golpe de Estado al gobierno legalmente constituido. Desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. ¿Recuerdan ustedes que hace un par de años se definió una acción popular que el señor Morales no puede perjudicar los derechos de las demás personas con bloqueos o no permitir el tránsito o la libre locomoción de las personas? Se emitió una sentencia constitucional el 23 de diciembre del año 2024
Esta sentencia, la 0721, en su parte resolutiva señala, y les leo textualmente: se concede la tutela con relación al señor Juan Evo Morales Ayma por la lesión de, entre otros derechos, la libre locomoción, derecho a la salud, derecho a la educación y otros que están vinculados. Esta sentencia, esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional está siendo incumplida por el señor Evo Morales y está adecuando esa conducta de incumplimiento al delito previsto en el artículo 179 bis del Código Penal como desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la libertad de trabajo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, delitos tipificados también en el Código Penal, con penas graves, artículos 213, 214 y 303 del Código Penal. No permitir el paso de cisternas, no permitir el paso de ambulancias, interrumpir la labor de los servicios públicos, interrumpir o impedir el ejercicio de funciones públicas son delitos tipificados en el Código Penal. Por si fuera poco, la denuncia de mañana también involucrará un delito electoral previsto en la Ley 026 del régimen electoral, y por la importancia, y también esto sin duda explica un poco el movimiento que tiene el señor Evo Morales, la decisión que ha tomado de cercar la ciudad de La Paz, bloquear otras ciudades, porque lo único que pretende, como decía el ministro de Gobierno, es habilitar una candidatura a la cual no está habilitado constitucionalmente, jurisprudencialmente, por decisión de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana y del Tribunal Constitucional Boliviano, una sentencia histórica inédita firmada por los 9 magistrados, la 007-2025. El delito es obstaculización de procesos electorales. Artículo 238, inciso H de la Ley del Régimen Electoral, que a la letra dice: la persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referéndums o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años. Si fuera servidora pública, estamos hablando de un ex primer mandatario del país, además quedará inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de 2 años. Delitos respecto a los cuales, por la relación de hechos que acabamos de realizar, el Ministerio de Justicia se va a constituir en parte víctima en representación de todo el pueblo boliviano a través del CEBDAL. Asimismo, ver e informar al pueblo boliviano el trasfondo de esta movilización, el trasfondo de este criminal bloqueo, de esta criminal intención de cercar la paz. Una inhabilitación que ya ha sido definida por todas las instancias que acabo de mencionar. Un forzar una candidatura que está prohibida legal y constitucionalmente por el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Repetimos con firmeza y contundencia que el gobierno boliviano, el órgano ejecutivo, en el marco de sus funciones y competencias, va a garantizar la realización de las elecciones generales el 17 de agosto. No solamente con la provisión de recursos suficientes para el efecto, a pesar del bloqueo de la Asamblea Legislativa, sino también con el uso, si viene y es necesario, como fue el ministro de Gobierno, de la fuerza pública para restablecer el orden jurídicamente establecido. Y además, presentando estas denuncias, exigiremos al Ministerio Público una actuación célere, inmediata y contundente, no solamente con relación a esa denuncia que se presenta el día de mañana con el Ministerio de Justicia y como Gobierno Nacional, sino también otras denuncias que se han presentado, y es bueno que los medios de comunicación las conozcan. En la ciudad de Sucre se presentó una denuncia por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, denunciando amedrentamiento, denunciando todo este intento de frenar las elecciones a través de la violencia. También en Cochabamba se ha presentado otra denuncia de similares características. Recordar también, en el contexto internacional, que existe una solicitud de medidas cautelares a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentada por los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Similar conducta seguirá el Tribunal Constitucional por el amedrentamiento que está sufriendo, el Tribunal Supremo de Justicia y todas las instituciones que no están pudiendo cumplir sus funciones para garantizar la realización de las elecciones judiciales. Finalmente, hacer referencia a que estas conductas, estas agresiones que estamos denunciando públicamente, y lo haremos formalmente el día de mañana a primera hora en el Ministerio Público, también pueden ser sujeto de una medida cautelar de la CIDH por cualquier persona que se crea vulnerada en sus derechos. Y aquí algo importante de informar: el artículo 25, numeral 3 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permite conocer y conceder una medida cautelar no contra el Estado boliviano, sino, les leo textualmente, contra las personas o grupos de personas, en este caso Evo Morales y sus seguidores, siempre que los beneficiarios de las medidas, las personas perjudicadas, el pueblo boliviano, estén plenamente determinadas, como lo hemos hecho en esta conferencia de prensa, al determinar quiénes son los afectados, todo el pueblo boliviano. Asimismo, de persistir en estas conductas, debemos recordar a quienes están movilizados por un interés particular, por un interés egoísta, por un interés de una candidatura, que la Corte Penal Internacional también tipifica a través del Estatuto de Roma los crímenes de lesa humanidad que se estarán cometiendo y pueden agravarse si esta situación persiste. Gracias por mi parte. Buenas noches, saludar a nuestro querido pueblo de Bolivia, saludar a los medios de comunicación que han asistido a esta conferencia de prensa, saludar a los ministros de Gobierno, de Justicia, y complementando lo que decían ambos en relación a los hechos que hemos estado presenciando durante estos días. Quiero en primera instancia señalar que nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, desde el primer momento en que se presentaron estos hechos, ha solicitado, ha instruido que se tomen las acciones correspondientes para precautelar el interés colectivo y precautelar también la vida, como lo hemos hecho en todos los conflictos. En este sentido, el Ministerio de Gobierno, como lo ha venido informando, ha estado llevando adelante las acciones correspondientes, precautelando la seguridad no únicamente en la ciudad de La Paz, sino en otras ciudades donde empezaron movilizaciones promovidas por Evo Morales Ayma, y asimismo en los lugares donde se está realizando bloqueos, con las acciones que hemos visto no solamente de desbloqueo en carreteras, sino también de acciones para precautelar la vida de personas que están transitando por esas carreteras, precautelar la vida de médicos, lo que no se ve ni siquiera en guerras que atenten contra ambulancias, que atenten contra la vida de médicos que están yendo a cuidar la vida, la salud y la vida de la población. Asimismo, hemos visto la forma de proceder con agresión en relación a policías, en relación a personas, como lo vimos en anteriores bloqueos, y hemos procedido a actuar conforme a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado, las normas vigentes, con los procesos correspondientes y algunas detenciones que se han llevado adelante a través de las instancias que están establecidas por ley en el marco de nuestra Constitución y en lo que regula para nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Queremos señalar en este sentido que el denominador común es exactamente el mismo: precipitar un enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos, que es lo que venimos denunciando desde hace bastante tiempo. Si nosotros
hacemos una recapitulación de todas las acciones que ha venido promoviendo Evo Morales, vemos un denominador común, que es una ambición enfermiza de poder, que es la habilitación inconstitucional de su candidatura. Ese es el común denominador. Si ustedes vemos las imágenes que el pueblo boliviano ha también hecho seguimiento a este conflicto, inicia con movilizaciones ¿hacia dónde? Hacia el Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué? Para forzar su habilitación inconstitucional a ser nuevamente candidato, basándose además en fuentes que toda la población sabe que no son reales. Hace siempre alusión a que el 70%, de acuerdo a unas encuestas de Atlas Electoral, le dan de apoyo, cuando sabemos muy bien quiénes están detrás de Atlas Electoral y las personas que le manejan redes sociales para mentir a la población, mentir y mentir y mentir, que es otro de los patrones justamente de las acciones que está llevando adelante. Cuando se dan cuenta que la mayor parte de la población rechaza de manera contundente, más del 70%, y eso sí se puede ver en todas las encuestas, en el sentir de la calle, en las opiniones de la población, está en contra de la habilitación de Evo Morales, intentan camuflar su protesta para unirla, sí, con molestias legítimas de la población boliviana en relación a problemas que estamos enfrentando producto del sabotaje político y económico en nuestro país. Intenta sí ahí colgarse de ese malestar porque no le dio resultado el hecho de que la gran parte de Bolivia apoye sus movilizaciones para la inhabilitación, para la habilitación de su candidatura. Entonces ahí sí sale y dice que es por la economía, que es por la canasta familiar, que es por el combustible, pero basta Evo Morales de mentir al pueblo boliviano, basta de perjudicar, porque quien dice defender los intereses del pueblo boliviano no está estrangulándolo en las carreteras, no está impidiendo el paso de cisternas y de combustible quien dice preocuparse por el combustible, no está haciendo que se secuestren o se atente contra la vida de médicos, de ambulancia, que se atente contra derechos de niñas, de niños, de adolescentes, de adultos mayores, que se atente contra la economía del pueblo trabajador, porque con esos bloqueos se está perjudicando al pueblo trabajador, se está perjudicando a sectores, se está perjudicando a familia gremial, se está perjudicando a transportistas, se está perjudicando a pequeños productores, medianos productores, grandes productores. Se está ocasionando un gran perjuicio al país en general. Y en este sentido, sabemos que lo que pretende, al no haberse concretado hasta el día de hoy la habilitación de su candidatura, porque así lo establece la Constitución Política del Estado y así lo establecen las sentencias constitucionales vigentes en nuestro país. Al no haberse habilitado, lo que pretende realizar es una ruptura del orden constitucional, es forzar una renuncia de nuestro presidente constitucional, es impedir que se realicen las elecciones nacionales que están previstas para el 17 de agosto del presente año. Y en medio de una convulsión, en medio de un caos, en medio de la violencia, hacer que se lo habilite como candidato en nuestro país. Esos son los planes que están detrás de todo lo que está impulsando Evo Morales, con lo que se ha conocido, con los audios hoy, que él sabe muy bien que son ciertos, y saben que puedan haber muchos más, no solo de él, sino de otros de sus operadores, como se señala en ese audio, que no solamente están mandando a cercar ciudades, que esa es una vulneración a los derechos del pueblo, que esa es una vulneración y un delito de lesa humanidad, cercar ciudades, impedir que llegue el alimento, impedir el libre tránsito, impedir el normal desarrollo de cualquier población, sino que además están, como lo señalan en ese audio, buscando atentar contra la vida de personas, atentar contra domicilios de personas, atentar contra familias de personas.
y luego salir a decir cualquier otra mentira como acostumbran a decirlo. Eso es lo que está detrás de esto. Y creo que aquí solamente hay una persona con un grupo de personas que lo siguen, que busca paralizar las elecciones nacionales. Y esa persona es Evo Morales. Todo el resto del sistema político estamos y hemos asumido un compromiso firme y pleno de que haya elecciones en nuestro país. Que logremos con el apoyo y concurso de todos los órganos del Estado, porque si todos nos ponemos la camiseta de Bolivia, vamos a hacer que haya un flujo de divisas, vamos a hacer que podamos comprar el combustible que falta a la población, porque el problema es ese, dólares para comprar combustible. Y si todos nos comprometemos a que estos meses hasta que haya las elecciones vamos a darle tranquilidad a la población, vamos a darle estabilidad a la población, vamos a llegar el 17 de agosto en una fiesta democrática donde sea el pueblo quien decida el destino de nuestro país en las urnas. Eso nos hemos comprometido todos los órganos del Estado. Eso nos hemos comprometido todas las organizaciones políticas en reuniones convocadas por el Tribunal Supremo Electoral. Ese es el compromiso que hemos asumido y en esa vía es que tenemos que trabajar absolutamente todos para llegar a las elecciones del 17 de agosto, para que el pueblo decida en las urnas, para que no normalicemos rupturas constitucionales, para que no demos ese ejemplo a nuestras familias, no demos ese ejemplo a nuestras hijas, a nuestros hijos, donde se normalice que los cambios de presidentes sean mediante violencia, sea mediante convulsión, sea mediante el derramamiento de sangre, como ha dicho otro de sus voceros. Los bloqueos, ¿cuál es el rito de los bloqueos? Alimentarse de sangre, que eso es lo que buscan, que haya muertos, porque hay personas a las que no les interesa la vida de la población, hay personas a las que mandan a quienes lo siguen como carne de cañón a las calles, hay personas que no pueden llamarse líderes porque no les importa la vida de las personas. Y esas personas que hablan de los ritos de sangre y esas personas que mandan al frente a bolivianas y bolivianos, no son quienes están en primera línea dando la cara. Nunca son quienes están en primera línea dando la cara. Siempre es la sangre del pueblo la que hacen correr y están detrás, escondidos o en otros lados donde nadie los ve, pero no les importa en realidad el pueblo boliviano. Y nosotros sí, aquí estamos para precautelar la vida del pueblo boliviano como lo hemos hecho en todos los bloqueos que hemos enfrentado, en todos los conflictos que hemos enfrentado. Y ese es el mandato que nos ha dado nuestro presidente Lucho Arce. Vamos a seguir trabajando hasta el último día de nuestro mandato. Vamos a seguir trabajando por precautelar la vida y vamos a seguir trabajando con el compromiso que hemos asumido no solo ante el pueblo, sino en todas las reuniones, con todas las instancias, de que haya elecciones nacionales, en nuestro país el 17 de agosto. Eso es lo que queremos todos, entonces cerremos la fila a quienes intentan atentar contra nuestra democracia, a quienes intentan sembrar violencia, a quienes quieren derramamiento de sangre en nuestro país y encaminémonos todas y todos a solucionar los problemas de nuestra patria de manera conjunta entre órganos del Estado, con la participación de la Asamblea Legislativa, que como siempre lo hemos dicho es absolutamente necesaria para resolver muchos de los problemas que estamos enfrentando, y vamos a elegir a nuestros gobernantes y a definir el destino de nuestro país el 17 de agosto en las urnas, por nuestro pueblo, por nuestras hijas, por nuestros hijos, por nuestras familias y por nuestra patria. Muchas gracias. A continuación damos paso a dos preguntas e iniciamos con la periodista de Cadena A. Ministro de Gobierno, por favor, buenas noches. Se tiene entendido, está la orden de ejecución para la aprehensión de Evo Morales. ¿Cuándo se va a ejecutar esta y qué es lo que se va a hacer ante los bloqueos que continúan en Laja, camino a Laja? Gracias. Concluimos con la pregunta del periodista de Bolivia TV. Por favor, para el ministro de Justicia Siles, además de Evo Morales, ¿contra quién se va a interponer esta denuncia por terrorismo? Y para el ministro de Gobierno, por favor, para garantizar la transitabilidad del país y también el proceso democrático en un escenario donde ya ha habido secuestros, se han encontrado explosivos, donde ya ha habido efectivos heridos, ¿qué medidas más se va a asumir, por favor, ministro? Bien, atendiendo la primera
¿Una más? Sí, damos paso al periodista de Unitel. Para la ministra, por favor, en las últimas horas, a través de un video, el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, candidato presidencial del MAS, ha denunciado de que el presidente del Banco Central de Bolivia estaría impidiendo el ingreso de dólares al país. ¿Cómo va a responder o cómo responde el presidente Arce a este cuestionamiento, por favor? Bien, atendiendo la primera pregunta formulada, es importante analizar a profundidad el audio que se ha presentado hoy al pueblo boliviano, porque ese audio, una vez más, ratifica la verdadera cara de este personaje oscuro, la verdadera cara de Evo Morales. A Evo Morales no le interesa herir a 20, 30, 40 policías. A Evo Morales no le interesa que compañeros y compañeras estén pasando hambre, estén pasando frío, estén sufriendo enfrentamientos con la policía 10, 20, 30 días. No le interesa si compañeros 1, 10 o 20 mueren o no. Lo único que a Evo Morales le interesa es él. Y nosotros, como gobierno nacional, consecuentes con nuestros principios, no vamos a responder en la forma que él quiere. Nuestra ministra de la Presidencia explicaba detalladamente cómo es que ellos pretenden generar mayor fortalecimiento a sus bloqueos, generar que personas se sumen a este, que es a través del derramamiento de sangre. Y nosotros como gobierno nacional les respondemos, porque sabemos que puede estar siendo observada la tarea que venimos realizando, pero también les pedimos que ustedes puedan entender que como gobierno nacional nosotros vamos a respetar el bien jurídico protegido, el bien mayor que tenemos todos y todas, que es la vida de las personas. Así que nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de esos compañeros y compañeras que están siendo amenazados, intimidados, o que algunos tal vez por voluntad propia en función a engaños están parte de ese fortín que ha armado el señor Evo Morales en el trópico de Cochabamba y que pretende que se ingrese para generar muerte. Entonces, cuando existen las garantías y el mínimo riesgo de que no se ponga en riesgo, valga la redundancia, la vida de la población, nosotros vamos a dar cumplimiento a esa orden de aprehensión. Respecto a la segunda pregunta, la policía boliviana está dando cumplimiento a su mandato constitucional, que es mantener y restablecer el orden público. Se han efectuado distintas operaciones, resumidas en darle resguardo y seguridad a las instituciones que están siendo amenazadas, refiriéndonos a la Casa Grande del Pueblo, a lo que son el Tribunal Supremo Electoral, a los tribunales departamentales electorales, y también estamos brindando la seguridad de aquellas autoridades que han sido amenazadas. En segunda instancia, se están realizando los respectivos controles, tanto en carreteras como en trancas. A partir de eso se ha podido encontrar una importante cantidad de artefactos explosivos, dinero que se le ha secuestrado a muchos de estos bloqueadores que han tratado de engañar y mentir al pueblo boliviano, señalando que esta persona había recibido ese pasanaco. Y por último, vamos a continuar realizando las operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público. Hoy día hemos estado en carretera Laja. Personalmente hemos tenido un diálogo y un acercamiento con las personas que estaban movilizadas. Entendemos que su demanda es la de combustible. Permitan que ese combustible llegue a las plantas y posteriormente llegue a las estaciones de servicio para que las familias bolivianas puedan hacer uso del mismo. Lo han entendido muy bien este grupo de personas, por lo cual han permitido que la primera parte de este convoy de aproximadamente 160 cisternas, 31 ya lleguen a la planta de Sencar. Y de esta manera vamos a seguir trabajando. No queremos generar ninguna convulsión de enfrentamiento. Sin embargo, si la fuerza pública, la policía boliviana, tiene que hacer uso de los elementos que la norma le franquea en uso proporcional también al conflicto que se genere, siempre respetando y velando por los derechos humanos de la población, lo va a hacer. Lo hemos manifestado muchas veces y hoy también lo repetimos. Nuestra paz social, la justicia y la seguridad de la población no puede estar en riesgo por una persona, y esta persona no puede estar por encima de la ley, así que vamos a aplicar los mecanismos que la ley prevé. Muchas gracias.
Respondiendo a la pregunta con relación a la denuncia a ser presentada, primero exhortamos al Ministerio Público, pedimos respetuosamente que avance de manera diligente y célere denuncias que ya se han presentado, que ya están en curso de investigación, que ya tienen aprendidos personas imputadas y que se relacionan con los hechos que se han sucedido estos días. Específicamente, la denuncia que se va a presentar contra el señor Evo Morales, quienes resulten autores, coautores, cómplices y encubridores, como manda el Código Penal, será presentada por 7 delitos de acción pública. Vamos a también exigir y pedir respetuosamente al Ministerio Público que admita rápidamente esta denuncia, que pueda asignar una comisión de fiscales y rápidamente también dar con los responsables, no solamente contra quien estamos dirigiendo la denuncia inicialmente, porque existen los elementos suficientes para hacerlo. Hay una franca desobediencia a una resolución constitucional dictada el pasado año. Desobediencia a resoluciones constitucionales. Hay atentados contra la libertad de trabajo, contra los servicios públicos. Hay atentados contra la libertad de locomoción. Hay terrorismo, no solamente en el audio, en todo el comportamiento previo al inicio de los bloqueos, esta amenaza de cerco. Por eso vamos a exigir, decía, solicitar respetuosamente al Ministerio Público que actúe con celeridad, que actúe con el rol que tiene constitucional de defender a la sociedad, que el Ministerio de Justicia, a través del CERDAVI, cumplirá también el rol legal que tiene, de defender a las víctimas, a todo el pueblo boliviano que está sufriendo, a todo el pueblo boliviano que está siendo víctima de estos bloqueos, de este cerco que ha sido anunciado a la paz, pero particularmente a los sectores más desprotegidos, a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad, a los enfermos, a las niñas y adolescentes y a las mujeres. Atendiendo a la última pregunta de esta conferencia de prensa, decía nuestro hermano que hizo la pregunta, ¿qué responde el presidente Lucho Arce? No puedo responder por él, pero sí lo voy a hacer de manera personal. Las sugerencias, las propuestas, los comentarios, las declaraciones que ha hecho a través de un video nuestro candidato Eduardo del Castillo, no lo tomo como una denuncia al presidente del Banco Central de Bolivia, sino que ha manifestado su opinión respecto a determinadas acciones en estas instancias, y básicamente habían propuestas que estaban establecidas, 3 básicamente. Entonces, respecto a eso, hemos nosotros estado trabajando en varias de esas propuestas ya desde hace tiempo. Hay muchas cosas que han dificultado concretar, como lo venimos señalando desde hace tiempo por distintas instancias, que lamentablemente no han dado viabilidad a varias de las propuestas que hemos venido realizando, pero serán las instancias competentes, los ministerios competentes, el área económica, la que deba pronunciarse por responsabilidad con nuestro país, por la economía de nuestro país, y porque no es un tema menor, es justamente el corazón, la médula de todos los problemas que estamos enfrentando en este momento, lo que hace a los dólares, al flujo de dólares y de divisas, quienes deban pronunciarse sobre las propuestas, sobre estas 3 propuestas que ha realizado nuestro candidato por el Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS y PCP, Eduardo del Castillo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Esas eran las palabras del ministro de Gobierno y de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, donde anunciaron que el gobierno presentará una denuncia penal contra Evo Morales por los delitos de terrorismo y obstaculización de procesos electorales, entre otros, debido a los últimos acontecimientos que buscan convulsionar el país. Estas autoridades, en una conferencia de prensa con los titulares del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, explicaron que la demanda que se planteará toma en cuenta los delitos de terrorismo, desobediencia a resoluciones, obstaculización de procesos electorales e instigación pública a delinquir. La demanda también considera
un audio que se conoció esta jornada en el que Evo Morales llama a acercar las ciudades. El ministro de Gobierno indicó que se exigirá al Ministerio Público celeridad en el tratamiento de esta denuncia, para lo cual pidió que se conforme una comisión de fiscales. Además, dijo que la denuncia considera a otras personas que están actuando en la línea de Evo Morales por 7 delitos. Agregó también que puede ser sujeto a una medida cautelar ante la CIDH por cualquier persona que crea vulnerados sus derechos. Así también mencionó que en Sucre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, ya presentó una denuncia, y así también lo harán los representantes del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entre tanto, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, indicó que el común denominador es la violencia, la convulsión y la desestabilización, y como resultado de estas acciones se tuvo que lamentar policías heridos en carreteras cuando cumplían su deber. Así también, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, manifestó que el presidente Luis Arce tomó las acciones para precautelar el interés colectivo y la vida tras iniciar las protestas evistas. En ese marco se advirtió que las protestas evistas llevan el común denominador de una visión enfermiza de poder, y ratificó que Evo Morales busca habilitar su candidatura a toda costa. ¿Qué opinan ustedes frente a este anuncio que viene desde el gobierno? Anuncian una denuncia penal contra Evo Morales por terrorismo y obstaculización a procesos electorales, cuando Evo Morales ya tiene denuncias penales, incluso una orden de aprehensión, y el gobierno no puede ejecutarla. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto, y cuál creen que sea la reacción del evismo frente a estos anuncios desde el gobierno. ¿Ustedes creen que el gobierno de Luis Arce se ve disminuido al no poder contener la crisis económica en el país? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.